¿Eres consciente de que el presente es el único momento real desde el que transformar tu realidad? La terapia Gestalt te invita a conectar con el presente y a descubrir quién eres realmente. Si quieres conocer métodos psicoterapéuticos holísticos, humanistas, transpersonales, adaptados al nuevo paradigma y entender cómo pueden acompañarte en tu viaje interno, quédate porque hoy lo vas a descubrir. Buen presente, querido buscador de la verdad, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista Gestalt. Gracias por estar acompañándome una semana más, es un placer tenerte por aquí de vuelta. Y antes de comenzar con la temática de hoy, me gustaría un poco ponerte en contexto, ¿no? Vamos a hablar de la psicoterapia, en particular de la psicoterapia humanista, de qué es la terapia Gestalt y de qué se trata cuando hablamos del darse cuenta, cómo se combina esto con el darse cuenta espiritual. Entonces, antes de comenzar a meternos de lleno en lo que es la terapia humanista y en concreto la Gestalt, es muy importante que entendamos qué significa psicoterapia y que también tengamos una mínima idea de las corrientes, de las escuelas psicoterapéuticas que son más tradicionales o de las que más se habla hoy en día, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por lo básico, como siempre, que es entender qué significa psicoterapia. Bien, este término procede del griego y viene de la unión de dos palabras, psique y terapia. Psique significa alma y terapia significa tratamiento. Por lo tanto, psicoterapia es el tratamiento del alma. La psicoterapia es la guía, el acompañamiento para la sanación del alma, para la evolución del alma. Bellísimo, ¿no? Este concepto. Entonces, dentro de la psicoterapia, como os decía, hay diferentes vertientes, diferentes visiones. Sin duda alguna, para mí ya el concepto arroja muchas luces de que la psicoterapia es algo integrativo, ¿no? Que no se trata solo de sanar la mente consciente o solo la mente inconsciente, sino que es una suma de todo, el alma, ¿no? El alma tiene todas las memorias, el alma es el que trae toda la carga energética de lo que luego se manifiesta, ¿no? Entonces, aquí ya sabiendo que psicoterapia significa la atención, el tratamiento del alma, pues podemos tener claro el objetivo, ¿no? Luego ya cada psicoterapia, cada escuela psicoterapéutica tiene como su enfoque. Entonces, vamos por el primero que os quiero compartir, que es la psicoterapia más oficialista, la que si tú, por ejemplo, vas al médico y bueno, solicitas, ¿no?, atención, pues te van a derivar a un tipo de psicoterapia que sería, por ejemplo, la cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia clínica, ¿no?, que es la que nos enseñan en las universidades tradicionales, ¿no? Entonces, este método es uno de los más tradicionales, si no el más tradicional de hecho, en nuestra cultura actual, aquí en Occidente, y se basa mucho pues en detectar y en transformar pues patrones, pensamientos, conductas, ¿no? Es un tipo de psicoterapia muy de diagnóstico, ¿de acuerdo? De encontrar un diagnóstico y facilitar un tratamiento para la persona. Esta es, como os digo, la más tradicional hoy en día. Pero hay muchos otros tipos de psicoterapia que desde mi punto de vista son más amplios, tienen un punto de vista más amplio del ser, no solo desde un punto de vista de algún tipo de desequilibrio a nivel mental, sino que van al fondo de la cuestión, ¿no?, más a nivel transpersonal o más a nivel subjetivo de cuál es la vivencia del propio individuo y no tanto un diagnóstico. Pero esta es, como os digo, el modelo que actualmente más se sigue, ¿no?, a nivel de nuestra sociedad. Bien, ese sería el primero, el oficialista, lo vamos a llamar. Luego, otro modelo de psicoterapia que os quiero traer sobre la mesa, que ha sido muy importante y para mí también se complementa perfectamente con los demás, es el psicoanálisis, cuyo máximo exponente es Carl Jung, de quien hablaremos un montón en este canal, ¿no? Porque el psicoanálisis es realmente apasionante para entender la psique inconsciente. Verás, el psicoanálisis se encarga de esa sanación del alma desde el inconsciente profundo. Va ahí a las profundidades de la psique para detectar el origen de traumas, de heridas, etc. Entonces, como ves,
es muy interesante y se puede complementar muy bien a otro tipo de terapias. Hablaremos en el canal de todo esto porque es un tema que me apasiona. Y el psicoanálisis además está muy vinculado a todo el tema del simbolismo. Como os dije, me parece en algún episodio anteriormente, la psique inconsciente especialmente se comunica a través de símbolos, ¿no? Todo es simbología. Entonces el psicoanálisis también hace mucho hincapié en ello, ¿no? Le da mucha importancia y saca mucha información de ahí. Entonces tenemos el modelo oficialista, tenemos el modelo del psicoanálisis y vamos ahora a la psicoterapia humanista. Bien. La filosofía humanista ha sido muy influyente en muchas áreas de la vida y una de las áreas en las que más ha influido esta visión humanista es precisamente en la psicología, dando lugar a su propia corriente psicológica. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la psicología humanista? Bueno, la filosofía humanista a grandes rasgos pone mucho énfasis en que es muy importante la experiencia subjetiva del individuo. Entonces, la psicología humanista lo que entiende es eso, que es de vital importancia entender la vivencia de la persona, la experiencia subjetiva de cada uno, es lo que va a definir al individuo, es lo que va a definir la manera en la que éste ve y crea su vida. No hay dos personas iguales, ¿no? No es como el modelo clínico que es más pues, de diagnóstico, de esto es un modelo y se puede aplicar a muchos individuos, sino que en este caso hay una apertura de cada individuo, es absolutamente único con su experiencia subjetiva y de ahí saldrán sus propias vivencias, ¿no? Entonces la terapia humanista defiende mucho esta visión, ¿vale? Partiendo desde la propia experiencia subjetiva. ¿Tipos de psicoterapia humanistas? Bueno, tenemos por ejemplo la Gestalt y la sistémica, que son de las que más hablaremos en este canal, además de la transpersonal. Ahora, más adelante, nos meteremos de lleno en entender qué es la psicoterapia Gestalt, que es en la que yo misma me estoy formando actualmente. Bien, ¿qué más decir de esta psicoterapia humanista? Como la psicoterapia humanista tiene muy en cuenta la experiencia subjetiva del individuo, también tiene muy en cuenta que la propia sanación del mismo viene a raíz del propio autoconocimiento, de los propios darse cuentas, del propio conocimiento de sus vivencias, de la observación de sus percepciones internas. Entonces es un tipo de psicoterapia que da al individuo la responsabilidad que merece, ¿no? Es un tipo de psicoterapia que entrega al individuo herramientas y acompañamiento, pero para que sea él, para que sea esa persona la que a raíz de su propia toma de conciencia y a raíz de hacerse responsable de su vida, va avanzando en su sanación y en su transformación. O sea, para mí la terapia humanista encaja mucho con mi forma de ver la vida, ¿no? Porque al final yo veo la vida de este modo, que todos somos dueños de nosotros mismos, todos somos responsables de nosotros mismos y nuestro desarrollo interior, nuestro camino espiritual, nuestra integración, depende de nosotros y de nadie más. Entonces, este tipo de psicoterapia humanista tiene muy en cuenta esto, ¿no? Apela mucho a hey, tú eres responsable de tu vida, tú puedes transformar la percepción, tú puedes transformar la manera en la que te ves a ti mismo, etc. Entonces, esto es uno de los motivos por el cual me hace tener tanta pasión por este tipo de psicoterapia, ¿no? Porque veo que realmente es mucho más integrativa que otros modelos que para mi punto de vista se están quedando un poco obsoletos, ¿no? Este tipo de psicoterapia realmente acompaña un crecimiento interior que nace del individuo, ¿no? No hay una tercera persona que te está llevando de la mano a ciegas, digamos, sino que hay un terapeuta que te está acompañando, pero eres tú quien con tu trabajo interno estás haciendo ese progreso, ¿no? Ese progreso personal que tanto se necesita para el desarrollo espiritual. Si recuerdas, en el primer episodio te expliqué uno de los motivos por el que yo hacía este canal, que era precisamente integrar la parte más terrenal a la parte espiritual. Y desde mi experiencia, esto es lo que precisamente hace la terapia humanista. Lo que hace es
darte una solidez a nivel personal, a nivel, vamos a decir, del ego mental, para poder tener una integración real del mundo espiritual. Este es el motivo o uno de los motivos por los que a mí la terapia humanista realmente me gusta, ¿no? Bien, dentro de la terapia humanista, como os decía, pues hay varias corrientes. La que nosotros vamos a tocar más va a ser la Gestalt, pero me gustaría hablarte también de la sistémica, que va muy de la mano a la Gestalt, ¿no? Y que de hecho nosotros también en formación vemos pinceladas de esta. La sistémica, la terapia sistémica, se basa en que el entorno de la persona es el que afecta a sus conductas, es el que afecta a su psique. Entonces, tiene muy en cuenta, si no todo en cuenta, que las dinámicas interpersonales que ha tenido el individuo a nivel familiar, a nivel social, son las que principalmente han condicionado su conducta, han condicionado pues en lo que se ha convertido la persona. Entonces, la terapia sistémica, que también, bueno, habréis escuchado alguna vez hablar de las constelaciones familiares, es algo parecido. La terapia sistémica lo que hace es ir al entorno del individuo, ¿no?, para entender cómo se han formado y para que el propio individuo pueda darse cuenta, ¿no?, de cómo sus percepciones, cómo sus creencias, cómo sus vivencias han sido condicionadas por el entorno, ¿no? Y de nuevo, darle esas herramientas al individuo para que éste elija lo que hace con ellas, ¿no? Darle esa facilidad de darse cuentas para que el individuo elija hacia dónde va con eso que ha descubierto, ¿ok? Vale, y tendríamos entonces un cuarto tipo de psicoterapia, que como os digo, hay más, pero yo traigo hoy sobre la mesa estas 4 corrientes. Tenemos entonces la oficialista, tenemos la psicoanálisis y tenemos la humanista. Y la última que traigo hoy es la transpersonal, que es otro tipo de psicoterapia que también me gusta muchísimo y que se complementa perfectamente con la humanista. La psicoterapia transpersonal va un paso más allá. Como su propio nombre indica, transpersonal, trans significa más allá. Este tipo de terapia va a ver más allá de la persona, más allá de los patrones de la mente, más allá de los patrones del ego. ¿Qué es más allá? Pues como sabéis, la parte intangible, va a la parte del alma, del espíritu, va a la parte de la conciencia, va a toda esa parte intangible de la que también formamos parte y que también tiene mucho que contar en nuestra historia. Entonces, literalmente las terapias transpersonales se ocupan, ahora sí de una forma literal, de sanar el alma, porque van directamente allí, ¿no? Las terapias transpersonales se ocupan de memorias de vidas pasadas, de memorias que están muy encriptadas en el subconsciente, en el árbol familiar, en el transgeneracional. Entonces, realmente el término psicoterapia, desde mi punto de vista, hace justicia a todas, ojo, a todos los modelos, claro que sí, pero al que más hace justicia desde mi punto de vista es a la transpersonal precisamente. Eso no quiere decir que las demás no traten el alma, claro que sí, todas lo tratan, pero la transpersonal es como que el objetivo es directamente irme a esa parte intangible, ¿de acuerdo? Entonces, iconos en lo que es la psicoterapia transpersonal tenemos a Stanislav Grof, que es realmente un hombre que ha hecho muchos avances en lo que significa la psicoterapia transpersonal y los estados ampliados de consciencia, y Ken Wilber también es un máximo exponente en la transpersonal. Te adelanto que es otro tema que me interesa muchísimo, todo lo que tiene que ver con los estados ampliados de consciencia. Como decía, Stanislav Grof tiene un montón de estudios de biografía, de conocimiento que ha ido compartiendo en estos años a través de sus propias experiencias y de la observación, y es una pasada la de información que tenemos acerca del otro lado, ¿no?, de la parte del mundo no visible, gracias precisamente a la psicoterapia transpersonal, y desde luego que vamos a hablar de ello. Si te interesa este tema, déjamelo en comentarios, en la cajita de comentarios, porque pues ya voy a tratar de por sí, pero bueno, si veo que le interesa a la gente, además, pues trataré aún más del tema, ¿ok? Tipos de terapias transpersonales, pues
todas aquellas que nos lleven a un estado elevado, ampliado de consciencia. Por ejemplo, la respiración holotrópica o la psicoterapia asistida con psicodélicos son dos ejemplos de psicoterapia transpersonal, ¿ok? Psicoterapia asistida, como he dicho, esto es otro tema, ¿no? Que quizá también surge en el canal, todo el tema de los psicodélicos, siempre que sea con profesionales y que sea en un lugar seguro, no algo lúdico, nada que ver. Los psicodélicos son plantas sagradas y tienen que ser tratadas como lo que son, algo sagrado, ¿no? Algo sagrado para tu crecimiento y para tú darte cuenta, pero no algo que deba ser tomado a la ligera, ¿ok? Dicho esto, tenemos entonces estos 4 modelos y como podéis ver, la psicoterapia humanista y la psicoterapia transpersonal son las que más se adaptan al nuevo paradigma. El nuevo paradigma, como ya sabes, es un paradigma que integra lo tangible con lo intangible, lo físico con lo metafísico, y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, en psicoterapia no iba a ser menos, ¿no? Si nosotros vamos a tratar a una persona, psicoterapéuticamente hablando, hemos de integrar todos los aspectos de la persona, no solo los aspectos físicos o los aspectos fisiológicos, neurológicos que la han llevado a la persona a ese punto, sino que debemos de tener en cuenta la integración de todo lo físico, de todo lo mental y de todo lo álmico, espiritual, energético, etc. Entonces, para mí, sin ninguna duda, el nuevo paradigma que ya está aflorando va a necesitar de la psicoterapia humanista y de la psicoterapia transpersonal. Va a ir en aumento. Para mí es la psicoterapia del futuro, o sea, para mí es la psicoterapia del presente, ¿no? Entendedme, pero para la humanidad en su conjunto podemos decir que va a ser su psicoterapia, porque a medida que se va transformando la realidad, se va haciendo necesario que nuestros modelos vayan cambiando. Y para mí es, o sea, como evidente que en este ámbito ya es necesario que empecemos a aplicar una visión más expandida de la realidad. Aparte de eso, ¿no? De que literalmente es el futuro, ¿no? Que va acompañando al nuevo paradigma, veo que este tipo de psicoterapia humanista combinada con la transpersonal es un tipo de psicoterapia no tanto de relación terapeuta-paciente, de a ti te pasa algo y yo te receto algo o yo te doy una guía, sino que es un tipo de relación más de guía, de acompañante, ¿no? Al final, en la terapia humanista, ahora lo vemos más de lleno con la Gestalt, el terapeuta es un guía, es un acompañante, pero es la persona la que hace el trabajo. Y esto es algo a lo que apelamos siempre desde la ciencia espiritual, desde el camino espiritual, que tú eres tu máximo exponente en cuanto a creación de la realidad se refiere y en cuanto a elección interna se refiere. Tú no puedes sanarte si no lo eliges. O sea, alguien te puede querer sanar o te puede querer ayudar, pero si tú no eliges hacerte responsable de ti mismo, no lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces, este tipo de psicoterapia humanista, desde mi visión, es muy completa, ¿no? A este nuevo paradigma que te digo, en el que uno se hace dueño de sí mismo, en el que uno elige conscientemente su camino, en el que uno elige trabajar, acepta, etcétera, ¿no? Es un modelo como mucho más integrativo y mucho más apto para aquellas personas que estamos en el camino del héroe, en el desarrollo interno continuo y en esta evolución álmica. Hablemos ahora de qué es la psicoterapia Gestalt y de cómo puede acompañarte en tu propio camino interno, en tu propio desarrollo personal y espiritual. Como te decía, me estoy formando actualmente como psicoterapeuta Gestalt y quiero aprovechar el canal para traerte aquí todo lo que aprendo, para compartirte mis experiencias, mis propios darme cuentas y todas las herramientas que yo considere que te pueden servir a ti también, ¿no? En tu propio proceso. Entonces, ¿qué es la psicoterapia Gestalt? Bueno, la terapia Gestalt posee un enfoque psicoterapéutico basado en la experiencia, en el aquí y en el ahora, es decir, en el momento presente. La terapia Gestalt entiende que este crecimiento personal, este desarrollo interno, esta sanación, transmutación de patrones, etcétera, viene
de la propia autoconsciencia del individuo, es decir, del progresivo darse cuentas, de la progresiva toma de conciencia acerca de las diferentes cosas que afectan a la persona. Es decir, es el individuo quien a través de su trabajo interno, de sus propias observaciones internas, puede generar cambio. Es el terapeuta, como decía antes, quien hace de guía, de compañero, de acompañante, pero es la persona quien hace este trabajo, ¿no? El terapeuta lo que hace es acompañar en esta toma de conciencia, pero es la persona la que ejerce ese darse cuenta y el que en última instancia tiene la decisión de aplicar acción, ¿no? De transmutar, de sanar, etc. Entonces, este modelo, como decía, se basa mucho en lo que yo estoy sintiendo en el aquí y en el ahora con respecto a las cosas que van surgiendo. Pensamientos, ideas, recuerdos, una experiencia directa que esté ocurriendo ahora en este momento. ¿Qué ocurre con todo ello? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué siento? ¿Qué ideas me vienen? ¿Qué recuerdos me vienen? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mis emociones? ¿No? Entonces, desde esa observación de lo que me está pasando aquí ahora con todo eso, yo puedo ejercer esa visión para darme cuenta de cosas y así poder trabajarlas. Este es el sentido que os comentaba antes, ¿no? Que me gusta tanto de la Gestalt. Apela a un sentido de la responsabilidad personal, de soy yo con o sin ayuda de otros, en este caso con ayuda, ¿no? Del terapeuta, quien me doy cuenta de ciertas cosas y soy yo quien elige, pues, tomar las riendas sobre ese asunto, hacer las cosas de manera diferente, etcétera, ¿no? Pero aquí pongo énfasis de nuevo, es un tipo de terapia que entrega la responsabilidad al individuo, ¿no? Que entrega la responsabilidad de este desarrollo y este crecimiento, y es algo que me parece muy valioso, ¿no? Y que realmente le da el poder a la persona que tiene. Es un tipo de terapia que resuena mucho con lo veremos en otros episodios, con el tema de la creación de la realidad, que eres tú con tus propias percepciones quien está creando tu experiencia y quien está eligiendo la experiencia. Y eres solo tú quien puede tomar cartas en el asunto, ¿no? y transformarlas si así lo concibes. Entonces, en cuanto a los fundamentos de la terapia Gestalt, mencionaros algunos que me parecen muy interesantes. El primero, ya lo he mencionado, es esta autoconsciencia y esta presencia continua, ¿no? Es de esta toma de conciencia con uno mismo en el momento presente, de donde surge la visión y de donde surge el entendimiento de dónde puedo transformarme, ¿no? Ese progresivo darse cuenta surge en el momento presente y es lo que me lleva a la evolución. Otra cosa, la integración de todas nuestras partes. Esto es un fundamento básico de la Gestalt. La Gestalt siempre te va a invitar a que te observes como un ser holístico, que observes qué tipo de reacciones emocionales tienes, que observes qué pensamientos hay, qué percepciones hay, que observes qué le pasa a tu cuerpo, cómo se comunica, ¿no? Qué sensaciones físicas tengo. Al final la Gestalt lo que te dice es que todo cuenta y que hay que atender a todas las partes por igual, y que de ahí precisamente también surge la toma de conciencia de partes de nosotros o de cosas de nosotros mismos de las que antes no éramos conscientes. Enfatiza mucho la Gestalt, que este sería otro fundamento, en la experiencia por sobre la interpretación lógica o intelectual. ¿Esto qué significa? Bueno, nos habla de que más allá de lo que pueda interpretar la mente, es más valioso lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy experimentando en la experiencia. Mi mente me puede estar diciendo X, pero yo interiormente estoy sintiendo otra cosa o estoy experimentando otra cosa. Entonces la Gestalt lo que te dice es pon énfasis en lo que estás sintiendo y no tanto en el diálogo que está soltando tu mente, ¿ok? Y en este sentido, la observación de la propia percepción o del ego es fundamental en la Gestalt. ¿Qué significa esto? Bueno, desde la Gestalt siempre nos están invitando a observar las percepciones, ponernos desde esa posición de observador consciente sin juzgar, ¿sí? De poder salirnos del personaje y ver qué es lo que hay
en la mente, que es cuáles son nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestros patrones, pero como digo, desde una posición de humildad, de estoy observando el personaje, ¿no? Y no identificándome tanto con él. ¿Qué más? Es una experiencia, es un tipo de terapia muy vivencial. De hecho, la formación es en grupo y me parece un método maravilloso porque si te das cuenta, al estar en un grupo, es un grupo reducido, es como si tuviéramos una pequeña sociedad en miniatura en la que podemos experimentar de forma segura, ¿sí? Allí somos un grupo de personas que cada uno ha tenido sus experiencias de vida, algunas muy diferentes, pero que al final todos te vienen a hablar de ti o todos vienen a reflejar algo de ti o vienen a mostrar algo que a ti te resuena y que te puede ayudar en tu propio camino, ¿no? Es como una mini sociedad en miniatura en la que hay de todo un poco, pero aparte de haber de todo un poco, ese todo que hay es como muy integrativo, ¿no? Porque todos despiertan algo en todos de alguna manera. Entonces es una manera muy bonita de trabajar y una manera, desde mi punto de vista, pues muy real, ¿no? Porque al final, si tú te formas solo y no estás en contacto con el individuo, con otras personas, pues es muy difícil o es más complicado que te conozcas a ti mismo, ¿no? Te conoces a ti mismo muchas veces al interactuar con el otro y ver qué ocurre dentro de ti, ¿no? O al observar al otro. Entonces, en este sentido, el hecho de que sea tan vivencial, pues resulta tremendamente útil para el progreso de cada persona. Y luego pues es muy importante también el tema del contacto en la Gestalt, ¿no? De tener un contacto genuino, de tratar de ser lo más auténtico posible, ¿no? De rendirnos al personaje y mostrarnos con la mayor autenticidad posible, porque al final de lo que se trata la psicoterapia en todas sus vertientes es de sanar, es de la persona tiene una intención de transformarse, de mejorar a nivel humano, a nivel álmico, y para ello es necesario pues esa autenticidad, ¿no? Ese me rindo en el sentido de me entrego, ¿no? Me entrego al cambio con humildad, ¿no? y con un propósito. Y me gustaría cerrar esta parte hablando un poco de mi percepción de cómo se vincula la Gestalt con la ciencia espiritual. Para mí, como decía en el primer episodio, es fundamental. Hoy en día ya lo he entendido, antiguamente no lo había entendido así, que necesitamos todos de una integración a nivel terrenal para poder integrar la parte espiritual. Entonces, la Gestalt lo que hace es ayudarte mucho a integrar todas tus partes fragmentadas, a completar el ciclo de tus experiencias, ¿no? Y cuanto más te conoces en este aspecto, cuanto más avanzado estás en esta integración de tu ser, de tus experiencias, pues más camino abierto tenemos para la evolución espiritual, la evolución de nuestra alma, ¿no? Para mí van de la mano, no es que una vaya antes que la otra, sino que para hacer un desarrollo espiritual pleno es complementario este desarrollo a nivel más personal, podemos decir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí la Gestalt complementa perfectamente al camino espiritual y de hecho yo lo estoy complementando y es el para qué de este canal, ¿verdad? Y luego también creo que lo he mencionado antes, ¿no? La terapia Gestalt hace responsable al individuo y te invita a ver que tú eres creador de tu propia experiencia de vida, que tú eres creador de tu realidad. Y esto es algo que desde el punto de vista espiritual sabemos, ¿no? Y me lo mencionó en el anterior episodio, si no recuerdo mal, y es que la realidad se crea constantemente desde tu percepción, ¿sí? Y entonces, en este sentido, la Gestalt te hace muy consciente de esto, de que, hey, tus vivencias son las que son, pero depende de ti el cómo las integras, depende de ti el cómo las usas para tu transformación. Es tu percepción lo que hace que las cosas sean como son, ¿sí? No es el qué, sino cómo tú ves el qué.
Y en ese sentido la Gestalt pues me gusta mucho, ¿no? Porque te aterriza mucho y te hace tomar conciencia de este poder personal y de esta capacidad que tenemos todos como seres humanos de interpretar y de crear nuestra propia realidad. Y luego, por supuesto, la otra cosa que me resuena mucho de la terapia Gestalt y también de las terapias transpersonales con respecto a todo el tema espiritual es que es un tipo de visión que integra al ser humano, o sea, que considera holísticamente su experiencia, no está solo teniendo en cuenta una parte, sino que está integrando todo lo que ocurre a nivel mental, emocional, somático, psicosomático, ¿no? Todo. Y eso es lo que hace también que me parezca tan interesante, ¿no? En combinación con el desarrollo más transpersonal o más espiritual. Y ahora que tenemos una comprensión de qué es la psicoterapia y de qué es la Gestalt, traigo un concepto hermoso que me encanta, que es el darse cuenta. El darse cuenta es ilimitado y es apasionante. El darse cuenta es el camino del héroe, es el camino de aquellos que nos hemos elegido a nosotros mismos. El darse cuenta es un viaje que te lleva de vuelta a ti, un viaje que te lleva a comprender quién eres y quien te lleva también a estar más conectado a lo verdadero, a la verdadera naturaleza de la realidad. Con cada darnos cuenta estamos integrando una parte de nosotros y estamos viendo un poquito más allá de lo aparente, ¿no? Esto se relaciona mucho con lo que hablaba en el episodio anterior sobre el velo del olvido, ¿no? Ver más allá. Cada darse cuenta que uno tiene te permite ver un poco más de ti y consecuentemente un poco más de la realidad. Entonces me parece un concepto bellísimo que integrado al tema del velo del olvido que veíamos, pues hace que tenga aún más fuerza, ¿no? Esta idea. Para mí, evidentemente, como ya estoy diciendo, está muy ligado al tema espiritual, ¿no? Con cada darse cuenta, pues estamos un poco más cerca de la verdad, de tu verdad, de Dios, de la verdadera naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, qué importante es hacer este trabajo a nivel mental, a nivel terrenal, apoyarnos de personas, de profesionales, de terapeutas que estén en este camino para integrar todas nuestras partes y así, ¿no?, poder estar un poquito más cerca de esa propia verdad interior que estamos buscando. Desde la Gestalt, ¿no?, volviendo un poco, estos darnos cuenta, esto darse cuenta, siempre se invita a tenerlos desde un no juzgar, desde un percibir, desde un observo, soy un observador consciente, pero no juzgo, porque el juicio lo que hace es precisamente alejarnos de nosotros mismos, alejarnos de lo divino. Entonces la Gestalt invita a que siempre sea desde el amor, desde el no juzgar y desde una aceptación, ¿no?, genuina. Pero hay algo importante, los darse cuentas, aparte de ser observados, requieren de una toma de acción. Porque si yo me voy dando cuenta y voy tomando conciencia de cosas, pero no acciono, no hago nada con ello, esto lo que va a producir en mí es frustración, ¿no? Una toma de conciencia sin acción es una frustración. Entonces, la invitación siempre, obvio, es con cada revelación, porque también a los darse cuentas lo podemos llamar revelaciones, con cada revelación, ¿qué puedo hacer yo para integrarla a mi experiencia y para mejorar, ¿no?, para sentirme mejor, para que algo no se vuelva a repetir? ¿Qué puedo hacer yo que está en mi mano? Quizá puedo hacer las cosas diferentes, de diferente manera, quizá puedo aceptar, quizá puedo enfrentar una situación. Hay muchas maneras, pero aquí lo importante, que esto también lo voy a repetir muchísimo y lo digo por propia experiencia, es que tomemos acción. No hay nada más frustrante en la vida que ser consciente de algo y no estar haciendo nada. Y lo digo por propia experiencia. He estado
unos cuantos años siendo consciente de algunos temas y yo no tomaba acción. Yo no tomaba las riendas, ¿no?, de la situación, y eso a mí me ha generado mucha frustración. En el momento en el que me he hecho responsable, todo ha cambiado. Y esa toma de conciencia con acción pues se ha transformado en una bendición, básicamente, ¿no? El otro día leía, no recuerdo dónde ahora, que hablaba que aquellas personas que están en una progresiva toma de conciencia sufren más si no van a la acción. Y yo creo que eso es real, eso es real. Y lo digo de nuevo por mi propia experiencia subjetiva. Porque cuanto menos conciencia tienes de las cosas, precisamente porque no tienes conciencia, no te haces más preguntas o no te agobias o no existe un diálogo interno, ¿no?, acerca de eso que te has dado cuenta y de lo que podrías hacer. Pero sin embargo, cuanto más estás en el camino del autoconocimiento y de este amor al final por la revelación interna, cuanto más estás ahí y menos haces, o sea, estás ahí pero menos accionas, más sufres, ¿no?, en cierto modo, porque eres más consciente de todo lo que no estás haciendo y que puedes hacer, ¿no? No sé si suena paradójico, pero yo lo he sentido en mi caso y veo en otras personas en mi entorno que cuanto más conscientes son, si no llevan a la acción aquello que ha sido revelado, pues se quedan como atascados, ¿no? Te quedas ahí como atorado. Y eso es lo que les pasa a muchas personas. A mí la primera me pasó, por eso lo digo, en el ámbito espiritual, que se quedan atoradas porque no mueven la ficha, ¿no? Y esto es algo que os voy a repetir continuamente, ¿no?, que accionéis, que toméis las riendas de vuestro vehículo aquí en lo terrenal, y de que hagáis lo que esté en vuestra mano, siempre con amor y con respeto a vosotros mismos y al resto, pero que hagáis lo que esté en vuestra mano para que esas tomas de conciencia se transformen en algo evolutivo a todos los niveles. Tipos de darse cuenta, pues hay muchos y se pueden distribuir en varias categorías. Darse cuentas, por ejemplo, del entorno, qué es lo que ocurre en el exterior y qué es lo que eso origina en mí. Darse cuentas internos, ¿no?, de qué emociones tengo, qué sensaciones corporales, etcétera, ¿no? Todos estos darse cuentas se pueden agrupar en tres. En darse cuenta externo, que es me doy cuenta de cosas objetivas, está lloviendo, por ejemplo. Darse cuentas internos de cómo yo me siento, qué está ocurriendo en mi interior. Y darse cuenta intermedio, que aquí en esta zona intermedia es donde entran todas las percepciones. Es una zona de neurosis que se llama desde la Gestalt, hablaremos de ello, que es donde entra mi percepción con respecto a lo que yo observo fuera o de lo que yo observo dentro. Y estos son darme cuentas también, ¿no? Me doy cuenta de que al ver a cierta persona me genero una idea o me genero un recuerdo que me crea ansiedad, ¿vale? Eso es un darme cuenta de esta zona intermedia, por ejemplo, ¿no? Y la gran pregunta, ¿cómo cambia la toma de conciencia, estos darse cuentas, tu vida? ¿Qué te aporta? ¿Cómo puede transformar tu existencia? Bien, te cuento algunas de las cosas maravillosas que pasan en tu vida cuando trabajas esos darte cuentas. El primero es que transformas patrones repetitivos. Cuando te haces consciente de un patrón, por ejemplo, un patrón de autosabotaje o de meterte siempre en el mismo tipo de relaciones tóxicas, entonces puedes ejercer una acción consciente y cambiarlo. Segundo, tienes mayor capacidad de elección y de acción consciente, lo que os decía antes. Al darte cuenta de las cosas que suceden en tu interior, entonces puedes elegir qué hacer con eso que sucede y transformar la manera en la que hasta ahora has hecho las cosas. En tercer lugar, vinculado al anterior, tienes mucha mayor responsabilidad personal, y cuanto más responsabilidad tienes y más te das cuenta de ello, más libre eres. Puede parecer paradójico, pero todo lo contrario. Cuando te das cuenta de que tú eres la única persona responsable de tu vida, todo se transforma, todo cambia y tus elecciones empiezan a ser mucho más libres y mucho más firmes. En cuarto lugar, integración y cierre de la experiencia.
De esto vamos a hablar mucho. ¿Por qué? Porque el subconsciente, como cualquier otro sistema, siempre busca completar la experiencia. Cuando en nuestro subconsciente se ha quedado alguna experiencia a medias, de forma inconsciente siempre vamos a tratar de completarla. ¿Y cómo tratamos de completar esa experiencia? Bueno, pues acercándonos a personas, a situaciones que den de nuevo la oportunidad para completar la experiencia. No sé si te suena esto de siempre me pasa esto, o siempre acabo en esta situación, o no sé, siempre acabo con cierto tipo de personas. Posiblemente haya una experiencia inconsciente que no ha sido completada y entonces la vida es otra forma de decir tú mismo, te está mostrando continuamente la oportunidad de cerrar la experiencia. Entonces, el darte cuenta de, por ejemplo, una experiencia inacabada, os pondré ejemplos en otros episodios, el darte cuenta de eso lo que hace es que puedas completar la experiencia y que no se vuelva a repetir, ¿ok? Es un tema muy amplio y que puede quizás resultar un poco complejo, por eso digo que quiero dedicarle un episodio entero, por lo menos, a hablar del ciclo de la experiencia con ejemplos de la vida real para que veáis hasta qué punto es cierto que hasta que no nos damos cuenta de una experiencia inacabada y tomamos la acción necesaria, pues va a seguir repitiéndose en nuestra vida. ¿Qué más? Pues evidentemente la toma de conciencia de las diferentes cosas te va a dar mejor regulación emocional y mayor bienestar. Te va a dar también esto se complementa con el tema de la presencia, te va a dar una mayor presencia en el momento presente, pero como digo, este desarrollo de la consciencia en el momento presente también es muy importante para el darse cuenta, o sea, es como que ambos se relacionan. Cuanto más presente estoy, más me doy cuenta, pero cuanto más me doy cuenta, también estoy más presente. Entonces, es una retroalimentación, siempre en el aquí y en el ahora. Luego, súper importante que también lo he dicho antes, esta toma de conciencia de toda mi experiencia subjetiva, lo que hace es que integre mejor todos mis aspectos y que consecuentemente pueda integrar y trabajar con mayor facilidad toda la parte espiritual. Y la parte para mí como cumbre de estos darse cuentas sería que a medida que tú vas tomando más conciencia de tu experiencia, a medida que vas tomando más conciencia de quién eres, de lo que eres, de tu verdadera naturaleza de la realidad, más en contacto estás con tu alma. Y ahí es donde yo quiero llegar siempre. Ahí es donde siempre te voy a incitar a llegar, a que estés en contacto con tu alma, a que estés en contacto con la verdadera naturaleza de la realidad. Ese, como sabes, es el propósito primordial de mi canal y el propósito primordial de todo lo que hago, que es que recordemos quiénes somos realmente, que recordemos que somos aquello que observa detrás de este vehículo, aquello que está aquí manejando el vehículo, pero que ha venido al juego del ser con propósitos concretos, con un propósito evolutivo. Entonces, todo lo que hoy hemos visto, al final nos lleva a lo de siempre. Todo este trabajo desde la psicoterapia nos lleva a estar más en contacto con lo que somos verdaderamente, nos lleva a estar más en contacto con nuestra alma. Y créeme, el alma, lo que más anhela en estos tiempos que corren, que estamos tan desconectados, es que la veamos, es que la escuchemos, es que la miremos, es que seamos amables, ¿no?, con ella. Entonces, este va a ser siempre el propósito de mis videos y del material que te comparta. Porque solo desde este contacto genuino con lo que realmente somos, con el alma, nos podemos transformar a nosotros mismos y podemos transformar el paradigma externo, que como sabéis, ya lo estamos haciendo. Eso, mis queridos buscadores de la verdad, estamos llegando al final. Y me paso al audio para despedirme porque no sé el motivo, pero el vídeo en la última parte se veía borroso.
Así que desde aquí agradezco tu compañía durante el episodio de hoy. Estoy muy feliz de que me estés acompañando en este camino. Me encantará leerte en comentarios para saber cómo son darte cuentas, cómo está siendo el progresivo contacto con tu alma a través de la introspección, a través de este viaje del héroe. También puedes dejarme en comentarios preguntas y consultas que luego voy seleccionando y respondiendo en los directos. Te dejo con una bonita cita de Carl Rogers, que es uno de los principales potenciadores de la terapia humanista, que dice así: la curiosa paradoja es que cuando te aceptas tal y como eres, entonces puedes cambiar. Muchas gracias, querido buscador de la verdad. Que la luz de la conciencia ilumine siempre tu camino. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta muy pronto.